La doctrina de operaciones militares conjuntas que integran el poder aéreo, fluvial y terrestre para llegar a objetivos estratégicos o de alto valor que amenazan la seguridad de la nación y de los colombianos ha llevado a las fuerzas militares y de policía a lograr contundentes derrotas de los grupos armados ilegales. Hemos entendido, las fuerzas militares y la Policía Nacional, que solo a través de la unión de nuestros roles y capacidades que tiene cada una de las fuerzas, seremos indudablemente mucho más fuertes para combatir cualquier fenómeno de criminalidad o cualquier grupo generador de violencia que atente contra la seguridad de nuestros compatriotas. La integración del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, incluso con nuestra Policía Nacional, produce un puño cerrado y produce una sinergia operacional que indudablemente ha sido base del éxito, del cambio, del giro estratégico en el actuar militar. Lo más significativo que hemos alcanzado es poder desarrollar operaciones conjuntas con Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Poder integrar la inteligencia a las operaciones. Poder alargar nuestras líneas de abastecimiento. Tener capacidades para hacer operaciones diurnas y nocturnas en la selva. Tener una capacidad especial para poder soportar todo lo que la selva nos trae, la leishmaniasis, poder abastecer nuestros hombres en esa selva, podernos comunicar con ellos, poder estar con la moral, con la fe en la causa al 100% en estas circunstancias tan difíciles. La capacidad de organización y crecimiento en estructuras armadas y el poder económico que había acumulado el grupo narcoterrorista de las FARC antes y durante la zona de distensión en su línea de retaguardia estratégica, ubicada entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, le daba ventaja a esta guerrilla en las acciones terroristas que lanzaba sobre la fuerza pública, la infraestructura económica del país y el pueblo colombiano. En ese momento, las FARC estaban en una ofensiva grande, estaban lo que se conoce en la táctica militar pasando de la guerra de movimiento casi a una guerra de posiciones. Habían venido o se habían pasado, habían sucedido anteriormente unas acciones muy de gran impacto, como fue la toma de Mitú, el ataque a Miraflores, pero tenían una serie de actividades y ya estaban actuando en grupos demasiado grandes. La inminente amenaza que representaba las FARC, que ya se estaba acercando a Bogotá en su objetivo de despliegue estratégico hacia la toma del poder, fue la punta de lanza que llevó a unir todos los esfuerzos y medios del Estado para enfrentarlos con decisión. La decisión del mando fue desarrollar una operación de mayor envergadura. Se ordenó que se agregara la Fuerza de Despliegue Rápido, se agregara la 13ª Brigada y empezamos la Operación Libertad 1. Eran 14 estructuras, 14 frentes, 3 compañías móviles. Habían aproximadamente 2.000 guerrilleros aquí metidos. Derrotados en Cundinamarca, las FARC retornan a sus áreas base que abarca los municipios de Calamar, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Rico, La Uribe, La Macarena, Miraflores y San José del Guaviare, 5 de ellos pertenecientes a la antigua zona de distensión. En estos municipios que abarcan más de 75.000 kilómetros cuadrados de selva amazónica, las FARC ejercían un fuerte control del territorio y de la población, y desde allí fortalecían sus finanzas a través del control del narcotráfico. La ausencia del Estado en esta apartada región, el clima y la riqueza hídrica que servía de autopistas facilitaron una próspera industria criminal proveniente del cultivo de coca.
Una dinámica en la que se movían pobladores, campesinos, comerciantes, traficantes y grupos armados ilegales. La colonización de varios de estos municipios se dio hacia los años 60 y 70 por guerrillas y facciones comunistas provenientes del llano y del sur del Tolima, lo que explica la afinidad que en algún momento existió entre FARC y población civil. Todo grupo terrorista en el mundo, en Vietnam, en Malasia, en Centroamérica, las FARC tienen un esquema de maniobra similar, que establecen una retaguardia estratégica, es decir, un área de seguridad para ellos, que es donde están lógicamente seguros, pueden entrenar, pueden prepararse, pueden adquirir dinero, pueden hacer toda una logística muy bien implementada y hacerse fuertes y van controlando un territorio para de ahí lanzar ataques al centro de despliegue estratégico. Por decisión del alto mando militar, en cabeza del general Carlos Alberto Ospina como comandante de las fuerzas militares, nace la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Unidad creada exclusivamente para desarticular los bloques sur y oriental de las FARC, que delinquían en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, desde donde operaba el secretariado. Hemos ganado de primera mano la soberanía. El nombre Omega realmente se lo pongo yo, pues fue una denominación muy espiritual, teniendo en cuenta un pasaje bíblico que está escrito precisamente en el libro del Apocalipsis. Y yo en ese momento manifesté, este es el fin de las FARC. Esta unidad élite, conformada por las mejores unidades de combate de las fuerzas militares, añadió la fuerza de despliegue rápido, 8 brigadas móviles, 4 batallones de soldados profesionales, unidades de infantería de marina para el combate fluvial, aviación del ejército y la fuerza aérea para el traslado de tropa, apoyo de fuego y operaciones de asalto aéreo. Más de 17.000 hombres se internaban en una inhóspita selva hasta ese momento desconocida para las fuerzas militares. Entonces lo que hicimos fue, con 2 brigadas móviles, bajarlas en líneas paralelas, con una brigada móvil de la JUDRE engañarlos con una operación hacia el Guayabero y nos enfrentamos a la resistencia Urias, que eso fue durísimo. Nosotros encontrábamos túneles y trincheras hechas de cemento, una cosa estructural de ellos fuerte. Mientras tanto estas 2 brigadas móviles bajaban y estas otras aquí hacían unas maniobras hacia adentro por líneas interiores. Fueron 8 grupos de combate fluvial que todo el tiempo mantuvieron su actividad operacional sobre el río Guaviare, Yarí, sobre el río Caguán. No había día que no tuviera combate esos grupos de combate fluvial. Entonces se controlaron los ríos. Yo podía montarme en un helicóptero desde San José del Guaviare hasta Peñas Coloradas, y debajo de toda esa selva que uno ve se encontraba todo lo que uno no se imagina que estaba preparando las FARC para lanzar su primera ofensiva. Por eso se llama una zona de acumulación estratégica. Y entonces se encontraban talleres, imprentas, hospitales de odontología, centros de entrenamiento, construcción de armas, toda la infraestructura para movilizar el narcotráfico, para recibir a los compradores. En Puerto Cachicamo encontramos un hotel de primera categoría donde se recibían a todos los compradores de la coca que venían del exterior, porque la FARC tenía su infraestructura de transporte, sus avionetas, sus deslizadores, sus carros, sus jeeps, toda esa infraestructura había que acabársela. No solamente se le dio cantidad, pero cantidad de bajas. No solamente se dieron bajas de guerrilleros rasos, no solamente, sino de mandos medios, de mandos antiguos. Se impidió el reclutamiento, se hizo un gran trabajo en la parte social, porque la guerra no solamente, comprendimos en la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que la guerra no solamente es de disparar, sino comprendimos que la guerra también es de corazón y de entendimiento.
A la par con los permanentes combates por las operaciones militares en los diferentes municipios, se hace un fuerte trabajo con la población civil. Actividades de acción integral para sacar a los habitantes de la influencia del conflicto armado, para aportar al desarrollo en la región y para ganar el afecto de unos pobladores reacios a la fuerza pública, donde por décadas solo se conoció la ley impuesta por las FARC. ¿Qué hicieron las fuerzas militares cuando volvieron? Ganarse en la comunidad, ganarse el respeto y ganarse la confianza de ellos. ¿Mediante qué? Hacían eventos, actividades lúdicas, hacían jornadas de salud, llegaban a rincones de algunas veredas que nunca fueron visitadas, llevaron médicos, gente para que estudiara, fueron arreglando carretera. Entonces, a medida de eso se fue organizando y se fue mejorando otra vez, se fue recobrando la confianza. El Ejército Nacional en este territorio, a través de la Brigada Móvil número 4, ha adelantado unas campañas de acompañamiento interinstitucional con la alcaldía y con las demás entidades del municipio, brindando a nuestras comunidades una mano amiga en todo lo que refiere al tema de desarrollo integral, un acompañamiento en materia de proyectos productivos, un acompañamiento en recuperación de tejido social, un acompañamiento en recuperación de confianza institucional, donde las comunidades a esta fecha consideran al soldado como un amigo, como un aliado estratégico para el desarrollo y la paz, y no como en antetiempo que se consideraba posiblemente una amenaza. Buenos días, un cordial saludo a toda la gente que está en la sintonía de la radio Ejército Nacional, Colombia Estéreo 90.9, que transmite desde las instalaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, aquí en el fuerte de la Arandia. El objetivo fundamental era el de tratar de romper la relación que existía entre la población civil y el grupo terrorista. Y, lógicamente, volver las afectas hacia la institucionalidad a esta población. Eso dio resultados importantísimos, y no solamente a la población civil. La acción integral golpeó muy duro al grupo terrorista, porque muchos de sus integrantes, por la invitación que se le hacía a través de las emisoras, a través de volantes, a través de comunicación persona a persona, prácticamente durante esta operación fue que empezaron las grandes desmovilizaciones. No, golpes duros sí las FARC ha recibido y seguirá recibiendo, porque los golpes más duros que recibió las FARC fue por los bombardeos. ¿Sí? Cuando mataron a Mono Boy, cuando mataron a Raúl Reyes, toda esa gente que mataron. Pues más de uno decía que de pronto las FARC se acababa con la muerte de Mono. Nosotros estamos peleando entre el mismo pueblo colombiano. Nos estamos matando entre hermanos. En la medida que se ganaba el corazón de la población civil, también se iba obteniendo importante información de inteligencia y se avanzaba en las operaciones militares. Las FARC estaban concentradas en los llanos del Yarí. Y a raíz de la creación de la fuerza, ellos, y ahí tenían los secuestrados, tenían todo su poder militar con algo más de 5.000 hombres concentrados en esa área. Y cuando entró la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, las FARC rompieron su esquema y su estadía en esas partes de los llanos del Yarí y distribuyeron los secuestrados como en 5 o 6 grupos a diferentes cuadrillas. ¿Y qué pasó con los cabecillas? Que abandonaron esas áreas allá de los llanos del Yarí y se vinieron y establecieron prácticamente, pasaron el río Guayavero y se establecieron como centro de despliegue estratégico la serranía de la Macarena. Entonces, cada vez que las fuerzas actuaban, ellos se movían en esos escenarios. ¿Por qué no se podían dar de baja? Había unas cosas importantísimas y delicadas. Era que en el caso personal, yo sabía que había secuestrados ahí. El alto mando militar determinó que si se quería derrotar a las FARC en sus zonas históricas, primero había que continuar con las operaciones sostenidas. Segundo, alejarle la población civil y tercero, quitarle las líneas de comunicación y de abastecimiento. Y lógicamente también se golpeó bastante el grupo, en el sentido de que se causaron muchas bajas, siempre los mantuvimos en movimiento, se le daba prioridad a la maniobra terrestre y se utilizaban muchas medidas de engaño. Entonces uno, ¿qué hacía? Atacaba por un lado y emboscaba al lado contrario una unidad grande, de tal manera de que ellos se movieran y chocaban contra esa unidad. El apoyo de la Fuerza Aérea para concentrar tropas pequeñas sobre objetivos de alto valor. Entonces esas tropas pequeñas
se incursionaban, entraban al área en las horas de la noche, con las fuerzas especiales. Hay unas organizaciones muy bien entrenadas dentro de la institución que están en condiciones de hacer ese tipo de operaciones. Y se fueron implementando estrategias con los grupos especiales, unidades especiales. Y yo quiero hacer referencia a una unidad élite que tiene la FUDRA, que se llama la Puma. Es una unidad especial que sus oficiales, sus suboficiales y sus soldados son entrenados especialmente para operaciones especiales en asaltos aéreos, que lograron desarticular varias estructuras del bloque oriental. Se combatió contra esos recursos asimétricos que ellos tenían. Tenían esa capacidad de realizar ataques masivos a través del plan Cisne. Entre más cerca estuvieran ellos de las tropas, mayor daño podían hacerle, ya de que la fuerza regular tenía la capacidad del alcance de sus armas. Y otro recurso asimétrico que se les contrarrestó fue el alargamiento de las líneas de comunicación. Aquí nosotros entramos a hablar de 4 aspectos fundamentales que en esencia le dan la fortaleza a cualquier insurgencia. Primero, el tema de gobernabilidad. Segundo, el tema de territorialidad, es decir, la ocupación de un territorio, la influencia sobre la población civil y de igual manera acceder a los recursos, y en este caso no solamente a través de lo que ellos denominaban las vacunas, las extorsiones, producto de la coca, del narcotráfico y de igual manera de otras fuentes de financiación que tuvieron y que han tenido las FARC, especialmente en esta área. De manera que se ocupa un área estratégica y se logra contener y debilitar el plan estratégico de las FARC. Resultados que se inician con una ocupación del territorio, se inician con una serie de operaciones para neutralizar la parte logística, la parte financiera, los corredores de movilidad, y que hoy por hoy pues muestra unos resultados significativos. De tal forma que cuando encuentro yo una unidad experimentada, una unidad entrenada, una de las unidades mejores equipadas del ejército, con unos medios aéreos. Los medios aéreos son importantes en el área de la FUDRA y en el área de la Omega para darle velocidad y profundidad a la maniobra. Un trabajo muy importante con la Fuerza Aérea para garantizar abastecimiento, para garantizar movimiento de tropas, para garantizar apoyo aéreo cercano y también pues para los planes de moral y bienestar de las tropas. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega desarrolló operaciones militares en las que privilegió un alto nivel en la estrategia militar, que además incluyó capacidades en inteligencia humana e inteligencia técnica a través de aeronaves remotamente tripuladas. Se golpeó la retaguardia estratégica de las FARC, disminuyendo ostensiblemente los frentes, obligando a replegarse en lo más profundo de la selva. Las FARC, cuando se crea la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en el año 2003, tenía cerca de 9.000 hombres en armas. La Fuerza de Tarea Omega inicia a desarrollar operaciones contra esta estructura armada. Hoy hay una disminución del 79% de bandidos de las FARC. La posesión del terreno fue muy importante y se iniciaron a tener victorias tempranas. Pero hubo unas operaciones muy importantes y muy especiales. Por ejemplo, la Operación Jaque, en el año 2008, en la cual se logra el rescate de 15 secuestrados que tenía las FARC, entre los cuales habían 3 americanos, la candidata en su momento Ingrid Betancourt y 11 soldados y policías que estaban secuestrados desde más de 8 años. Estos golpes fueron significativos, así como también la Operación Sodoma en el año 2010, cuando cae un bandido que se llama el Mono Jojoy, que era un bandido histórico y que gracias a las operaciones de nuestras fuerzas militares se logra que caiga este bandido. Hay otras operaciones significativas en la cual han caído
más de 30 bandidos, como la Operación Armagedón, que son significativas, y como esa, muchas más, 20, 30, 50 operaciones, que finalmente lo que se hizo fue disminuir la capacidad de combate y reducir su capacidad de lucha. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega tiene 3 componentes principales. La Fuerza de Despliegue Rápido, que es la principal unidad operativa y la más antigua, con puesto de mando en la Macarena Meta. El Comando Específico del Caguán, con puesto de mando en San Vicente del Caguán. Y el Comando Específico de Oriente, con puesto de mando en San José del Guaviare. La tropa terrestre se ha desplegado estratégicamente en el área de operaciones para mantener el control territorial. Miles de hombres curtidos por la experiencia en combate enfrentan con valentía la crueldad de la guerra irregular desarrollada por las FARC. Este trabajo tan sacrificado de más de 12 años, con cientos de heridos, muertos, con cientos de enfermos, con miles de hombres con lesmaniasis, paludismo, ese trabajo no ha sido en vano. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en mi opinión, es el componente conjunto más importante y responsable del debilitamiento en el centro de gravedad de la estructura FARC, que es el bloque oriental. De tal forma que por ellos, en parte por ese gran trabajo, por ese sacrificio, es que estos bandidos están sentados hoy en La Habana. Paralelo a la disminución en número de integrantes del grupo narcoterrorista de las FARC, en la jurisdicción de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la vida se ha transformado. La tranquilidad, el ambiente de seguridad y de confianza en la fuerza pública es cada vez mayor. Hoy esta es una zona donde la Fuerza de Tarea Omega pues hace una presencia permanente y donde ha permitido además llevar otras acciones de gobierno, que es lo más importante, que son las acciones de consolidación, acciones de respuesta a las necesidades de la comunidad. Gracias al Ejército colombiano, que nos ha prestado un servicio muy especial, muy hermoso en cuanto a la seguridad, y que ellos portan un granito de arena para sus pavimentos, para muchas cosas, que es un beneficio para la comunidad, y más que toda la comunidad baja, que es la que más nos beneficiamos de ellos. Es la verdad muy emocionante decirlo. Hemos avanzado notablemente comparado con hace unos 10, 15 años aproximadamente, cuando las condiciones eran críticas. Y yo le echo más de uno. Aquí se lleva el batallón y yo salgo de primero. En serio, yo se lo he dicho. No es que le tenga miedo a nadie, pero yo no soy de la guerra y nada. Y ya uno viendo un conflicto y viendo cómo han sido las cosas, es que Puerto Rico era una cosa. Yo conocí Puerto Rico cuando era súper pesadísimo. Y entonces usted volver a vivir lo mismo ya no aguanta. Lo más importante no es haber ganado la guerra ni haber recuperado la seguridad, como es el caso particular de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en su jurisdicción. Lo más importante es consolidar ese esfuerzo militar para que indudablemente a futuro logremos tener una paz estable y duradera, que eso es lo que quieren los colombianos. Una paz y una tranquilidad que ha venido soportada por el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que ha tocado todas las fibras de la sociedad, a las que han llegado con atención humanitaria, protección de la vida, jornadas de desarrollo y bienestar. Han estado en toda la seguridad, prestando la seguridad en toda la región. Han estado frenteando mucho, pero mucho. Han traído muchísimas jornadas de salud, en una y en otros especialistas de muchos, que eso le ha agradecido mucho la gente, porque la gente le cuenta a uno. Yo hoy me sorprendo de ver a mis estudiantes, a los niños, que cuando ven a un militar, ellos dicen: ¿qué nos vendrán a ayudar? ¿En qué nos irán? ¿A qué nos vendrán a ofrecer? ¿A dónde nos irán a llevar? ¿Qué becas vendrán a darnos? O sea, un concepto totalmente diferente. Solamente vienen a decir: hay esta oportunidad, profe, hay esta opción para sus estudiantes, y en eso se ha convertido el ejército. Gracias al apoyo del ejército en el momento, hay más de 200 jóvenes que han podido beneficiarse de procesos de formación aquí en el municipio de La Macarena. Nosotros aquí, el barrio San Jorge 1, estamos muy agradecidos con el ejército de la Móvil 7, porque este barrio no tenía ni alumbrado público. Cuando ellos llegaron al barrio a hacer este alcantarillado, nos le dieron solución al alumbrado público.
y ahí tenemos el alumbrado público gracias a ellos. No teníamos sino el lote que era donado por la administración municipal y en todas las reuniones que participábamos pedíamos que Vistahermosa debería tener una estación de bomberos. Luego pedimos el apoyo y la unidad de consolidación con el ejército, la móvil de nuestro municipio, que operan en nuestro municipio, se pusieron de acuerdo y consiguieron los recursos para la estación. Además tenemos la interconexión eléctrica de San Vicente del Caguán a La Macarena. También el diseño de la vía marginal de la selva, 230 kilómetros, que va desde Puerto Rico, Caquetá, pasando por La Macarena, Puerto Arturo, a llegar a Puerto Rico. Y otra obra muy importante, la interconexión eléctrica del anillo en los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras. Eso que se está haciendo en estos meses, pero realmente la comunidad está muy contenta con el apoyo en todas las jornadas porque ha visto la presencia del Estado de la mano de nuestros soldados de tierra, mar y aire. Pero sin duda, el regalo más grande que la Fuerza de Tarea Conjunta Omega le ha devuelto a los habitantes de esta región es la libertad. La seguridad de que su territorio ahora es tierra de paz, donde los niños podrán crecer sin miedo, con la esperanza de un futuro mejor, un futuro sin FARC. Debemos sentirnos orgullosos de integrar esta gloriosa Fuerza de Tarea Conjunta Omega. ¡Dios y victoria!